Hola, mi nombre es Sergio Saavedra Belmonte y te doy la bienvenida al programa de desarrollo ministerial de Bright Hope y Campamento Educativo Senda Alta. En el curso Iglesia Saludable, estamos en el módulo 3, desarrollando amor y actitud misional en la iglesia, y ya estamos en el tema número 2. Así que te pido que me acompañes, por favor. Vamos a compartir la pantalla como siempre y ingresar a este nuestro interesante tema: la fe y la esperanza se perfeccionan en el amor. Un tema que esperamos sea muy, muy práctico. Bueno, queremos abordar dos preguntas prácticas, de modo que podamos diseñar un proyecto para desarrollar amor en nuestra iglesia. ¿Cómo es que nuestro Padre nos va perfeccionando en amor hasta la estatura de Jesucristo? En otras palabras, ¿cuál es la pedagogía de Dios? Segunda pregunta: ¿qué podríamos hacer en nuestra iglesia para estimularnos al amor y a las buenas obras, de tal manera que crezcamos hacia la madurez, la semejanza del Hijo de Dios, un varón perfecto? ¿Es esto posible? ¿Será que podríamos lograr algo como un proyecto para desarrollar amor saludable en la iglesia? Veamos. La pedagogía de Dios. Vamos a ver si podemos captar cómo es que el Señor nos lleva a la madurez. ¿Recuerdan la sorpresa de Ananías? Lo vimos en el módulo 2, cuando comprendíamos qué es la esperanza. Bueno, Hechos 9:13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El contexto de este pasaje es que Jesús resucitado y glorificado se manifestó a Saulo, uno de los peores perseguidores de los discípulos. Saulo fue derribado de su caballo, cegado y conducido a una casa en Siria, en Damasco. Le dijo el Señor en visión que allí alguien lo visitaría, que él espere. Paralelamente, el Señor se manifestó a Ananías, también en visión. Ananías primero forcejea con Jesucristo por temor a enfrentar al cruel Saulo. Eso es lo que vemos en el versículo 13. Luego el Señor lo convence a que obedezca, pero la única base para convencerlo es su palabra. Ananías obedece en base a la palabra de Jesús y luego se lleva la sorpresa. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Si meditamos en este texto desde la perspectiva de un pedagogo, de un educador, prestando atención al proceso que siguió el Señor, nos nace esta pregunta: ¿por qué Ananías tuvo que completar la conversión de Saulo? ¿Acaso el Señor no pudo hacerlo todo cuando se le apareció en el camino? Tanto Saulo como Ananías deben obrar por fe en la palabra de Jesucristo. Fíjate, aquí está la palabra que convence a Ananías y Ananías obedece en base a esta palabra. Y en otra parte de la misma historia, Saulo obedece a Jesús también en base a su palabra. Este es el desarrollo de la fe: conocer a Jesucristo y obrar en obediencia. Pero además, Ananías va a la presencia de Saulo con una esperanza, la esperanza de un cambio radical, algo que va a cambiar la historia. Y Saulo está en la misma actitud, esperando, y dice uno: ¿quién va a venir a verme? ¿Qué va a hacer conmigo? Están
prisioneros de una esperanza. Y todo este proceso finalmente culmina con esta escena de reconciliación y paz. Saulo, el ex perseguidor, el ex lobo, podríamos decir, morando con los corderitos. Medita en este proceso. Aquí está la pedagogía de Dios. La utilizó con Saulo, la utilizó el Señor con Ananías y la utiliza también contigo. ¿Puedes recordar la última vez en que nuestro Señor procedió así en tu vida? Primera de Juan 3:23 resume en un mandato esta relación entre fe, esperanza y amor. Y este es su mandamiento, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Aquí está la fe, la esperanza y el amor. Tras el verbo creamos está la fe, centrada en Jesucristo. Nos amemos, el amor. Y en la medida o en la forma de amarnos está la esperanza, porque el Señor nos ha invitado a ser semejantes a Él en cuanto al amor. Lo vamos a ver en un momento más. Nos está pidiendo que tengamos ese mismo ADN, de la misma manera que Él nos amó, nosotros amemos a los hermanos. De un modo gráfico veremos este proceso. La fe en Jesucristo nos lanza a una vida, por obediencia a su palabra, donde puedo esperar transformaciones aparentemente imposibles, donde el malo puede convertirse en bueno, donde el musulmán yihadista puede transformarse en predicador de Jesucristo, donde la mujer de mala vida se transforma en una adoradora, y donde mi corazón de piedra, egoísta, se transforma en bondadoso, servicial y desinteresado. Cuando me relaciono con otras personas en base al amor de Jesucristo, por ejemplo, un empleado borrachín e indisciplinado, y puedo orar por él y entender que Jesucristo me pide que le muestre paciencia, justicia y amor, es decir, cuando obro por fe frente a este empleado, y luego espero en el Espíritu que el Señor lo convenza de su pecado, lo cual puede tomar meses o aún años. En otras palabras, estoy desarrollando mi esperanza en lo que Dios va a hacer en esta persona. Finalmente puedo verlo convertido en discípulo y el amor de Dios se proyecta fuertemente hacia esta persona, pero además este nuevo discípulo produce también el fruto del amor hacia otras personas, quienes son atraídas a Jesucristo por su amor, su fe y esperanza. Y esta es la dinámica de una iglesia saludable, es la dinámica del discipulado saludable. Que vayamos creciendo en fe, esperanza y amor. Veamos otro caso de un mandato pedagógicamente diseñado para enseñar a Pedro, esta vez, la realidad del amor, por medio de la fe y de la esperanza, venciendo sus prejuicios religiosos y su sectarismo étnico tan fuerte en la población judía. Hechos 10:27 dice, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Bueno, el contexto de este pasaje es el siguiente. El militar romano Cornelio era un hombre piadoso que había conocido al Dios de los judíos al ser enviado por Roma a imponer su fuerza imperial aquí en Judea. Orando y ayunando, tuvo una visión que le decía que Dios escuchó sus oraciones y vio sus limosnas y que haga llamar a Pedro, que se encontraba en un pueblo relativamente lejano. Cornelio envió soldados que hallaron a Pedro en Jope
inmediatamente después de que Pedro había tenido otra visión. En la visión de Pedro, un manto con animales que los judíos consideraban impuros, por ejemplo, el chancho o el ratón, descendía y una voz decía, mata y come. Pedro estaba orando al mediodía, estaba hambriento y le vino esta visión. Pero Pedro se negaba, argumentando la impureza de los animales y mostrando de este modo su religiosidad y su apego a la ley de Dios. Sin embargo, la voz le dijo, lo que yo he purificado, no lo llames tú impuro. Pedro comprendió que debía ir con los soldados que le venían a buscar de parte de Cornelio, sin saber realmente a lo que iba, como vemos en el texto 29. Obedeció basado en la palabra de Dios y de su relación con Jesucristo. En otras palabras, la fe. Llegando a la casa de Cornelio, ocurrió lo que estábamos leyendo. Mucha gente había sido reunido por el militar, Pedro, haciendo gala de sus modales de pescador, podríamos decir, les saluda, señalando lo abominable que les resultaba estar allí. ¿Qué clase de saludo, verdad? En compañía de estas personas que lo habían invitado. Es claro que Pedro vino por pura fe, pero también es claro que vino en esperanza. Ni sabía a lo que venía. Fíjense, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Sin embargo, se nota que estaba seguro que el Señor tenía preparada una sorpresa. Así que luego envié por ti. La historia continúa y esta es la versión de Cornelio, ¿ya? Y tú has hecho bien en venir, le dice. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio, al contar su versión de los hechos, está manifestando que él también había actuado por fe y también en esperanza. Ni sabía para qué tenía que recibir a este rudo pescador en su casa. Solo había sido obediente y aún más había reunido una buena cantidad de parientes y amigos, arriesgando quizás su reputación para escuchar a un desconocido. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aquí está la sorpresa de Pedro, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Y bueno, llega el Espíritu Santo, todos son bautizados con el Espíritu y luego Pedro les manda a bautizar en el nombre del Señor Jesús en aguas y le rogaron que se quedara por algunos días. Es un glorioso final. En esta casa, el apóstol Pedro, portador de las llaves del reino, está abriendo oficialmente las puertas a todos los gentiles. Tú y yo somos resultado de este evento de fe entre estos dos hombres que ni se conocían, pero que actuaron en fe y esperanza para que el amor de Dios nos alcance. Pero bueno, esto es otra historia. Lo que sí notamos es que finalmente los gentiles rogaron a Pedro que se quedase unos días y suponemos que Pedro, habiendo sido limpiado de su repugnancia religiosa, aceptó la invitación, logrando así una gran victoria para el amor de Cristo. Nos hacemos la misma pregunta que en el caso de Ananías. ¿Por qué Pedro tuvo que ser utilizado por Jesús para completar la conversión de Cornelio? ¿No pudo el ángel enviado a Cornelio en visión hacer todo el trabajo? Es que, hermanos, al Señor no solo le interesan los números, los convertidos, le interesa sobre todo el carácter transformado, la maduración de sus hijos, la semejanza con Cristo. Y parece que no hay otra manera de transformar nuestros caracteres que haciéndonos caminar en fe y en esperanza para vencer barreras que nos separan de otros a quienes debemos aprender a amar, a pesar que algunos nos causen cierta repugnancia, como el caso de Pedro. Primera de Corintios 13:7 nos muestra la mutua relación entre fe, esperanza y amor. El amor todo lo sufre, dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vean cómo el amor engloba, supone, implica la fe y la
esperanza. Van juntos, ¿no? Entonces, si quieres desarrollar el amor saludable en ti mismo o en los miembros de tu iglesia, debes partir por desarrollar fe saludable. Es decir, una relación obediente con Jesucristo por medio de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Al hacerlo, debes enfocarte en el mensaje del reino, en pasado, presente y futuro, y ver cuál es tu parte en él. Esto es, desarrollar tu esperanza. Cuando comprendes que has sido llamado a ser y a tener la talla de Jesucristo en el amor, y que el Padre te está perfeccionando hacia esa madurez, entonces estás creciendo en amor para dar del amor del Padre a todos los que te rodean. El texto sigue así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Se podría decir, queridos hermanos, que el objetivo final de la obra de Dios en el mundo y en la historia y en la iglesia y en tu vida es manifestar su gloria, es decir, su carácter íntimo, su ADN, que es el amor, hacia todo lo creado por medio de sus hijos, es decir, de nosotros. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, la meta en la maduración de la vida. Así llegamos a este pasaje importantísimo. Es, por así decir, la cumbre de la cumbre, el clímax del Sermón del Monte. Lo encontramos esto en el Sermón del Monte. Mateo 5:43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El versículo 45 explícitamente dice el modo en que mostraremos el ADN de Dios en nosotros. ¿Sí? Para que seáis hijos de vuestro Padre. Aquí se ve la filiación divina, ¿no? Nuestra semejanza con Cristo. Y el versículo 48 nos aclara sin ninguna duda que la madurez en Cristo no es inalcanzable. Porque dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow. Que la perfección divina es algo que sí podemos disfrutar en esta vida pecadora y en algún modo gracias a esta vida pecadora. Basta que tengamos un enemigo, que hablemos bien de él, que oremos por él, que lo visitemos en sus aflicciones, que le mostremos la compasión de Dios a pesar de su maldad. La madurez, entonces, es mostrar el amor incondicional, el amor de Dios que mostró nuestro Señor Jesucristo. ¿Sería esta la razón por la que Ananías fue llamado a completar la conversión de Saulo? Precisamente de Saulo, su perseguidor. Y Pedro a completar la conversión de Cornelio, de precisamente un militar romano en cuya compañía le resultaba repugnante estar. Posiblemente sí. Ahora ponte a pensar en ti mismo. El Señor te está mostrando a alguien en este momento quien podría ser tu camino a la perfección divina. Quizás está más cerca de lo que piensas, a lo mejor en tu propia casa. ¿Hay algún mandato que va contra toda tu lógica, reputación, ánimo o temor con el que el Señor ha estado incomodando tu conciencia últimamente? No lo dejes pasar. Puede ser el Espíritu Santo que te dice, estoy a la puerta y llamo. Ábreme y conversemos sobre este asunto. Verás que te conviene.
Bueno, no te estoy diciendo que salgas a repartir ahora mismo todos tus bienes a los pobres, ni que vayas a la casa de los que te robaron y les entregas lo que olvidaron llevar. Todo esto pudiese demostrar genuino amor, pero te sugiero otro camino aún mejor. ¿Por qué no comienzas con la oración intercesora? El caso de Ananías, el caso de Pedro y sobre todo el caso de nuestro Señor Jesucristo, todos estos casos comenzaron con un tiempo apartado para la oración e intercesión. La forma más concreta para desarrollar amor en base a la fe y a la esperanza comienza con la oración intercesora. Primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo, en esta carta, en este pasaje, exhorta a su hijo en la fe, Timoteo, cuando lo dejó en Éfeso, la grandiosa, hechicera, pujante, idólatra y poderosa y políticamente poderosa Éfeso. Que ante todo hagan rogativas, que la iglesia haga rogativas, oraciones, peticiones por los efesianos, por sus autoridades, por sus gobernadores paganos que se hacían considerar dioses. Presta atención a este principio y ponlo en práctica cuanto antes. Orar es la obra. ¿Quieres hacer algo para Dios? Hazlo primero en oración. ¿Quieres ver cambios de Dios en tu familia? Realízalos en oración. ¿Quieres estar con personas transformadas, enfocadas en la voluntad de Dios? Conquístalas en oración. Orar es la obra. Luego, con un poco de tiempo, debes estar listo a cosechar los resultados. ¿Estabas listo para aquella obra para Dios? ¿Estabas esperando cambios en tu familia realmente? ¿Querías a esa persona cambiada? Debes estar listo a continuar tú lo que falte, como Ananías, como Pedro. Quizás Dios te pida que completes una parte del proceso que no estarías dispuesto a completar. Esto significaría que en el fondo, en realidad no querías lo que orabas. Pero si vences tu flojera, tu insensibilidad, tus prejuicios y completas lo que Dios comenzó en respuesta a tus oraciones, conocerás verdaderamente el amor de Dios por esas personas. No lo dudes. ¿Tu iglesia practica la oración intercesora? ¿Tienen un cuarto de oración con nombres y hasta fotos por las personas que oran? ¿Tienes los motivos de intercesión basados en las promesas de Dios? Si aún no los tienes, empieza por aquí. No olvides poner al principio de la lista a todos tus enemigos o a los enemigos de tu iglesia. Estén alerta cuando toque salir a cosechar los resultados. Voy a concluir este tema con este pasaje muy conocido y predicado. Nos va a proporcionar un método para desarrollar amor en la iglesia. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Analicemos. Primero, creamos, o sea, tengamos fe en un Jesús que tiene compasión de la gente. Un Jesús que no espera a la gente necesitada, sino que va al encuentro de la necesidad de la gente. Conozcamos a este Jesús que se incomoda en la aldea, que se arriesga en la ciudad. Conozcamos y creamos a este Jesús que no solo enseña, no solo predica, sino se ocupa de las enfermedades y otros asuntos menos espirituales, entre comillas. 2. Veamos el diagnóstico del problema de esta gente. Jesús dice: está dispersa, disgregada, está desorganizada, no tienen buen liderazgo. Ese es el diagnóstico.
Así que la solución vendrá no por hacer un proyecto millonario, ni por poner hospitales en cada aldea o seminarios en cada ciudad. La solución vendrá por medio de dos asuntos claves: líderes de servicio y pequeñas comunidades o equipos donde cada persona esté siendo bien cuidada. Para ver en estas dos claves la solución a la compleja problemática de la gente, se requiere esperanza. Y el Señor nos ha llamado a obrar en esperanza. 3, la solución son obreros, líderes de servicio. ¿Qué hacer para tenerlos? Bueno, recordemos el principio: orar es la obra, luego salimos a cosechar los resultados. Rogamos por obreros, eso es lo que pide el Señor en el texto. Rogamos por la organización de la gente en comunidades pequeñas. Oramos que esas comunidades o equipos hayan tal dinámica que pronto estén resolviendo sus propios problemas, que estén madurando en su carácter por servirse unos a otros. Finalmente, al terminar de orar, nos vemos a nosotros mismos. El Señor ya respondió la oración, ya envió a sus obreros. ¿Estamos listos? Ya somos parte de la respuesta desde que dispusimos nuestro corazón para orar frente a la necesidad. Así que no podemos quedarnos a la mitad. Debemos completar lo que Dios comenzó y responder en base a nuestra oración. Esto es lo que vamos a hacer para desarrollar el amor en nuestra iglesia. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Primero, los miembros de la iglesia deben estar desarrollando su relación con Jesucristo por medio de toda la Escritura, o sea, deben estar creciendo en fe. Segundo, los miembros deben estar aprendiendo a obedecer a Jesucristo en sus relaciones con los demás, dentro y fuera de la iglesia, es decir, obedeciendo por fe. Tercero, los miembros deben estar conscientes de su vocación o llamado hacia la semejanza con Jesucristo en el amor y estar orientados intencionalmente a ello, es decir, deben estar con su esperanza muy clara. Los miembros también deben estar conscientes del propósito justo y global de Dios para con toda la humanidad bajo el gobierno de Jesucristo. En otras palabras, deben estar creciendo en la esperanza del reino de Dios. En quinto lugar, los miembros deben estar participando de equipos ministeriales dentro de la iglesia, sirviendo a sus hermanos y siendo servidos por ellos. Ya hemos dicho, el equipo es el mejor contexto para aprender a amar. Y equipos que no sean muy grandes. Los miembros deben estar comprometidos en la oración intercesora. Como en este caso, Jesús les manda a sus discípulos orar por obreros, porque la mies era mucha. Personas dentro y fuera de la iglesia que están en necesidad, sin hacer discriminaciones. Finalmente, los miembros deben estar realizando obras de servicio, ayuda, testimonio, justicia, denuncia, allí donde entienden que Jesucristo les envía a hacerlo para completar lo que falta, en forma desinteresada y con el poder del Espíritu Santo. Entonces, sí, tenemos una agenda que pudiéramos sugerir en nuestras iglesias para que tengamos la manifestación del amor saludable, del amor del Padre, dentro y fuera de la iglesia. Con esto hemos terminado el tema 2. Yo les agradezco por su paciencia, ha sido un poco largo, pero creo que ha sido muy estimulante y muy orientador. Dios les bendiga.